Vale, ¿qué onda, gente? Bienvenidos todos al canal de Nieto Fitnatalan. El video se titula 7 casos perturbadores de Corea del Sur. Ahora, ¿por qué me llama la atención? La última vez que vimos un caso que tenía que ver con Corea fue un caso bastante, y créanme, cuando digo bastantes, cágate. Así que nada, disfruten. Ya saben de que todos los respectivos créditos van para Mundo Creepy. Él es el dueño y creador del video. Abajo en la descripción van a poder encontrar el link para que vayan y lo apoyen. Y también les recuerdo de que tengo Instagram, @Natalan, para que vayan y me apoyen si quieren y pueden. No es de a huevo, pero yo lo agradecería bastante. También les recuerdo de que tengo kik.com/Natalan, en la página donde estoy haciendo streams todos los días. Así que si vienen, lo agradecería infinitamente. Sin nada más que decir, ahora sí, me callo y comenzamos, ¿vale? En los últimos años, Corea del Sur se ha convertido en un referente mundial de la música y la tecnología, así como de la cultura popular. Es un país muy competitivo y, o sea, en muy pocos años de desarrollo lograron lo que muchos países no. Es una locura, hermano. Sin embargo, entre sus grandes edificios y pueblos apartados, se ocultan algunos de los casos más inquietantes de los que he escuchado hablar. Y en este video te contaremos solo algunos de ellos. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 casos perturbadores de Corea del Sur. Ok. Antes de comenzar, te recordamos que también puedes escuchar nuestros contenidos en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Nice. Excelente. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Nightcrawler. La desaparición de Choi Song-hee y Yeon Min-jong. Jong Min-jong. Comenzamos con uno de los casos más extraños que hemos encontrado, no solamente de Corea del Sur, sino del mundo entero. Choi Song-hee era una actriz de teatro de 33 años, muy querida en Busan y proveniente de una familia dedicada a las artes. Su padre había sido un cantante y actor y su madre una coreógrafa. Tras casarse, ella dedicaba gran parte de su tiempo a estudiar guiones y preparar obras con un grupo teatral independiente. Su esposo, Yeon Min-jong, de 38 años. ¡38! ¡Vete a la verga! Se ve que tiene 19, 20 años. ¿Qué? Casi 40 y se ve... ¡Bah! Administraba un restaurante familiar en Busan y soñaba con expandir este negocio. Y en su tiempo libre, disfrutaba pasear en bicicleta y pasar tiempo con Song-hee. Poco sí, muy fitness. Se habían conocido por amigos en común y se casaron en noviembre del año 2015. Sus amigos más cercanos los describían como una pareja ideal, unida por proyectos compartidos y planes de vida en común. Vivían en un departamento modesto en el distrito de Yangseo. Ellos llevaban una vida tranquila y feliz, al menos hasta la noche del 27 de mayo del año 2016. O sea, se podría decir que más o menos es reciente, ¿no? Lleva 10 años este caso. Digo, no está tan viejo. Aquella noche, Song-hee regresó sola a su edificio cerca de las 11:45. Tras un ensayo, había ido a comprar algunas cosas a una tienda de conveniencia. Las cámaras del edificio la captaron subiendo a su departamento por el ascensor, cargando las bolsas de compras. Más tarde, cerca de las 3 de la mañana, su esposo llegó al edificio después de pasar el tiempo bebiendo con algunos amigos. Las cámaras del lugar también grabaron su llegada, pero esa fue la última vez que se vio a la pareja. No mames, ¿a los dos? ¿Los dos desaparecieron de la nada? 22 cámaras de seguridad jamás los grabaron saliendo del edificio y nadie los volvió a ver. El 31 de mayo, el padre de Min-jung decidió llamar a la policía tras no tener noticias de su hijo y tampoco de su nuera. Cuando las autoridades llegaron al departamento, encontraron las bolsas de compras todavía intactas sobre la mesita del recibidor. No había... Pues ¿qué carajo habrá pasado? Indicios de ¿Se los llevó un alien? ¿Implosionaron? ¿No clipearon y están en los backrooms? ¿Cómo es posible que se hayan esfumado? Violencia o de alguna entrada forzada. Y los documentos como pasaportes e identificaciones de la pareja estaban ahí. Además, su mascota, un perrito que estaba recuperándose de una reciente cirugía, también se encontraba en el lugar, aunque rodeado de heces tras varios días de aparente abandono. Algo que quienes conocían a la pareja insisten en que jamás hubieran hecho por voluntad propia. Sin embargo, en un primer momento todo parecía apuntar a esto, una desaparición voluntaria.
La policía revisó minuciosamente todas las cámaras de seguridad del edificio y también de los alrededores, pero no lograron encontrar ni una sola imagen de la pareja abandonando el sitio. ¿Qué carajos? Entonces, ampliaron la búsqueda. Por favor, dime que este caso va a tener una respuesta, porque si no me vas a dejar con esto toda la noche, bro. Terminales de autobuses, estaciones de tren y calles cercanas, pero no se encontraba rastro de la pareja en ningún lugar de Busan. Cuando rastrearon sus teléfonos, se dieron cuenta de que ambos habían sido apagados el 2 de junio, ¿Qué? un día después de que el padre de Min-young llamara a la policía. Entre la noche del 26 Apagaron sus teléfonos un día después de su desaparición. Ambos teléfonos. Wow. No, esto está muy difícil, cabrón. Es demasiado es muy sospechoso, pero no lo sé. No lo sé. 7 de mayo y el 2 de junio, cuando ambos teléfonos fueron apagados definitivamente, varios amigos y conocidos de la pareja mantuvieron contacto con ellos mediante mensajes y llamadas que con el paso de los días resultaron cada vez más extrañas. Por ejemplo, el 29 de mayo, un compañero de trabajo llamó al teléfono de Song-hee. Quien respondió fue Min-young y sin dar mayores explicaciones dijo que ella no podía ir a trabajar por el momento y la llamada terminó ahí. Al día siguiente, la compañía de teatro recibió un mensaje enviado desde el teléfono de Song-hee. En él se informaba que no estaba en condiciones de actuar y que había sido hospitalizada nuevamente tras causar otro incidente como la última vez. El director de la compañía, que la consideraba una mujer responsable y comprometida con su trabajo, recordó más tarde que el tono del mensaje era bastante rígido y excesivamente formal. Ok. Distinto a la forma tan cálida. Como si ella no lo hubiese escrito, ¿no? Como si alguien más lo hubiese escrito. O sea, en todo caso, ¿qué se les ocurre, güey? O sea, se me viene a la cabeza un vecino, pero es que dicen que hay cámara. Usualmente en los edificios de departamentos, en los edificios residenciales, hay cámaras en los pasillos. Así que si se hubieran ido a la casa de un vecino, se hubiera visto. A menos de que el edificio no tenga cámaras, lo que se me hace raro porque Corea es un país con demasiada tecnología en todas partes. Entonces nada tiene sentido. No sé. Cercana No lo con sé. la que ella solía comunicarse. Un día después, Min-young le explicó a un empleado del teatro que Song-hee no respondía a llamadas porque estaba medicada y hospitalizada. Sin embargo, cuando se hicieron consultas en los hospitales de la zona, ninguno tenía registro de su ingreso. Tengo un asunto pendiente. No podré ir a su casa durante 1 o 2 meses. Ok. El 2 de junio envió a su padre un último mensaje breve que decía: estoy bien. Después de eso, todo el contacto cesó por completo. Habrán desaparecido entonces voluntariamente. Pero, o sea, o no sé. ¿Voluntariamente? No lo sé. Puta madre, qué difícil es esto. Cuando la policía analizó las señales telefónicas, descubrió también un dato inquietante. Los teléfonos se habían apagado en lugares completamente distintos. El de Min-young fue rastreado por última vez cerca de una parada de autobuses en el condado de Jiyang, en Busan, a unos 16 kilómetros del departamento. Y esto cerca de las 9 de la mañana. 13 horas después, el teléfono de Song-hee se conectó por última vez a una antena en el distrito de Gangdong, al este de Seúl, a casi 400 kilómetros de distancia. El 5 de junio, al no El mismo día, pero 400 kilómetros de diferencia. tener noticias de su hija desde hacía días, la madre de Song-hee intentó solicitar el rastreo de su teléfono. Y fue entonces cuando descubrió que el padre de Min-young ya había presentado una denuncia por desaparición 5 días antes y no les había avisado y tampoco había intentado ponerse en contacto con ellos. Cuando los padres de la mujer confrontaron a este hombre y a la madrastra de Min-young, recibieron una respuesta Nat, ¿quieres que te cuente una historia que me pesa? No le quiero decir a mi mamá. A ver, échatela. Veamos qué le ocultas a tu mamá. bastante fría. Les dijeron que la pareja volvería y que debían esperar y ver. En entrevistas posteriores, la actitud del Esperar padre y y la ver. madrastra de Min-young llamó bastante la atención, pues se mostraron distantes y poco preocupados. Incluso su madrastra llegó a declarar lo siguiente: me imagino que están viviendo bien en algún lugar donde sea. Más tarde, el padre minimizó la desaparición y sugirió que Song-hee podría haberse ido por voluntad propia.
Esta postura desconcertó tanto a familiares como a conocidos. Mira, soy bombero y la cosa es que fuimos a una emergencia con mi mamá. Era rescate subacuático. Y resulta que fue un buzo que murió, pero en un estanque de agua. Estuvimos harto rato sacándolo y aún recuerdo su cara. Supongo que son cosas que te marcan, güey, en ese tipo de oficios. Son cosas bastante difíciles a veces de digerir, pero parte de la chamba. Lo siento mucho, hermano. Ahora sí que es heavy. Sobre todo porque él mismo había sido quien había presentado la denuncia. Esta actitud contrastaba con la de la madre biológica de Min-young, quien se mostró desesperada en apariciones públicas. Con el tiempo, algunos medios comenzaron a especular que el padre y la madrastra sabían más de lo que decían. Para las autoridades, la principal sospechosa de la desaparición de la pareja era una mujer quien había sido el primer amor de Min-young, con quien había salido durante la adolescencia. Aunque en su momento la pareja había planeado casarse, la relación terminó por la oposición de ambas familias. Ella finalmente se casó con otro hombre en 2004, pero retomó el contacto con Min-young años después y se divorció también. Se llegó a decir que su divorcio se debió debido a que su esposo descubrió que ella seguía en contacto con su ex. Ella se volvió a casar entonces y se mudó a Noruega en el año 2014. Posteriormente quedó embarazada de su segundo esposo, pero al parecer ambos continuaron comunicándose. De hecho, algunas personas cercanas afirmaron que Min-young llevaba consigo un teléfono secundario que utilizaba exclusivamente para hablar con ella durante horas. A la mierda, qué locura. De su hija noruega, en marzo de 2015, el comportamiento de esta mujer se volvió más errático. Comenzó a enviar mensajes largos e incoherentes a Min-young con frases como "reviviré a mi hija usando criogenia". ¡Qué vergas! Cosas también como "tú arruinaste mi vida". También comenzó a enviar mensajes amenazantes a la pareja antes de la boda, diciéndoles que jamás serían felices y que ella no iba a permitir ese matrimonio. What? La pareja incluso contrató seguridad privada para llevar a cabo la ceremonia y la celebración de la boda. Song-ji, afectada por la situación, buscó atención psiquiátrica. ¡Qué locura, hermano! Cambió legalmente su nombre y su número de teléfono, pero les comentó a sus amigos que seguía recibiendo mensajes profundamente perturbadores. Cuando los investigadores revisaron los movimientos de la exnovia en torno a las fechas de la desaparición, se dieron cuenta de que ella había regresado a Corea poco antes del 28 de mayo de 2016. Durante su estancia, usó únicamente efectivo y no dejó registros bancarios. Le mintió a su madre diciendo que iba a África y se sabe que abandonó el país poco después de la desaparición. Tras esto, la policía solicitó ayuda a las autoridades noruegas y después a la Interpol para extraditarla y que pudiera ser arrestada e interrogada. Pero en el año 2018, puta vieja loca, güey. Con todo respeto. un tribunal noruego negó la extradición, argumentando que no había pruebas suficientes de su implicación en la desaparición de la pareja. Con el paso de los años, surgieron múltiples teorías. Algunos sugirieron que la pareja se había escondido de manera voluntaria, escondiéndose de esta mujer. Era una teoría decente. A alguien que está acosando y que está enfermo a ese grado, yo creo que sí te llega a afectar mentalmente. Entonces, si te quieres esconder o si te quieres desaparecer por algo así, es totalmente válido. Un poco extremista, sí, pero más extremista el otro cabrón o cabrona que lo está causando. Al saber que estaba en la ciudad. Pero esto no explicaría el abandono de su mascota, las compras sin desempacar y tampoco la ausencia de registros de salida. Es verdad. La mascota, bro, es algo importante también. ¿Qué fue que la dejaron ahí, a su suerte? No sé, bro. Cualquier persona con corazón no lo haría. Otros plantearon que Min-young tal vez pudo haber sido el que cometió el asesinato a Song-ji, lo que explicaría los mensajes enviados desde su teléfono, pero no se encontraron rastros de violencia en el departamento. En el caso de que la exnovia de Min-young les hubiera hecho daño a ambos, tendría que haberlos sacado del edificio, conociendo a la perfección los puntos ciegos de todas las cámaras ahí. Además, no debía hacer ningún ruido, no debía haber está muy... y tenía que tener la suerte suficiente para no llamar la atención de nadie. Sería muy rebuscado, ¿no? Que se haya puesto a ver todos los puntos ciegos del edificio y todo eso, lo veo medio imposible yo.
muy de película de acción, ¿sabes? Hay personas que opinan que la pareja pudo haber salido del edificio por la escalera de emergencias, pues en ese lugar no había cámaras de seguridad. Sin embargo, sí había una cámara justo en la entrada de la misma. Hasta hoy, ninguna de estas teorías ha sido confirmada al 100%. Y, para hacer todavía más devastador este caso, años después, los padres de Song-ji supieron que su hija tenía entre 7 y 8 semanas de embarazo. ¡No al momento de su mames! desaparición, lo que ¿What? volvió esta pérdida algo todavía más doloroso. La madre biológica de Min Jung viajó a Noruega con un equipo documental para confrontar a la exnovia, pero no obtuvo respuestas y terminó denunciada por acoso. Uf. La verdad, hasta ahora, tal vez solamente la conocen Song-ji y Min Jung, si es que en algún lugar todavía siguen con vida. Entonces no hay resolución para este caso, me lleva la chingada. Pues claro, no son casos, son misterios, güey. Misterios perturbadores. No sé, ¿cómo es posible que una pareja, dos, desaparezcan el mismo día, a la misma hora, y que sus teléfonos se apaguen el mismo día, a la misma hora, pero 400 kilómetros de diferencia? O sea, este tipo de cosas es muy denso, ¿sabes? ¡Es muy denso! El caso de Lee Hyun-ho. Continuamos con un caso que conmocionó a todo el país, debido a que la víctima fue un niño pequeño de tan solo 9 años. ¡No mames! Lee Hyun-ho Vete a la verga, güey. vivía con su familia en el distrito de Gangnam, Pobrecillo. una zona residencial de Seúl. Uy, pero Llevaba una ¿pero qué no el distrito de Gangnam es de clase alta? Creo que ahí vive pura gente rica, güey. vida común para un niño de su edad. Asistía a la escuela primaria, pasaba tiempo con sus amigos y solía jugar en las áreas recreativas del complejo de apartamentos donde vivía. ¿Ok? Era conocido como un niño tranquilo y sociable. Se ve. No existían antecedentes de conflictos familiares ni de problemas personales. Su entorno era estable y para 1991, Corea del Sur rápidamente se estaba encaminando hacia la modernización, aunque aún carecía de muchos sistemas de vigilancia y de herramientas tecnológicas que hoy se consideran básicas. Fue así que la tarde del 29 de enero de 1991, a eso de las 5:20 de la tarde, Lee salió a jugar al parque infantil del complejo residencial Hyundai, como lo hacía con bastante frecuencia. Fue visto por última vez cerca de los columpios, acompañado por otros niños. Su familia comenzó a preocuparse cuando la tarde avanzó y Lee no regresó a casa. Al caer la noche, reportaron su desaparición a la policía. Suena como un secuestro, güey, de niño, o sea. Más tarde, a eso de las 12 de la noche, el teléfono de la familia comenzó a sonar. Era la voz de un hombre desconocido, quien afirmó tener al niño y ¿What? exigió un rescate de aproximadamente 70 millones de wones, además de un automóvil equipado con teléfono. A partir de ese momento, comenzaron una serie de llamadas que se prolongarían durante más de un mes. Ok, esto parece a la mierda, mucho tiempo. Pero esto parece un secuestro a un niño, a un menor común y corriente. No sé cómo esto vaya a desarrollarse, pero viendo cómo fue el primero, ya me da miedo. El secuestrador realizó más de 60 llamadas y en ellas daba instrucciones cambiantes. Fijaba puntos de encuentro en distintos lugares de Seúl y modificaba constantemente sus exigencias. En ocasiones, ordenaba a los padres trasladarse a una zona específica, solo para cancelar el plan minutos después. No mames, cabrón. El hombre parecía What? estar atento a los movimientos policiales y ajustaba su comportamiento para evitar ser rastreado. ¿Qué? Ante la gravedad de este caso, la policía desplegó uno de los mayores operativos de búsqueda de la época. Se movilizaron agentes por distintos distritos. Se revisaron teléfonos públicos y se grabaron todas las llamadas recibidas. Las voces fueron analizadas y comparadas con numerosos sospechosos. Sin embargo, a principios de los años 90, las herramientas tecnológicas de investigación eran limitadas, como mencioné antes. No existían sistemas avanzados de geolocalización ni bases de datos digitales integradas. Además, la mayoría de las llamadas provenían de teléfonos públicos, lo que hacía extremadamente difícil identificar su ubicación exacta. Cientos de personas fueron interrogadas, pero ninguna coincidió de manera concluyente con la voz del secuestrador. ¿Vale?
44 días después de la desaparición, Más de un mes. 13 de marzo de 1991, ocurrió lo peor. No jodas. Un grupo de trabajadores encontró un cuerpo dentro de un drenaje situado bajo la autopista olímpica No. No, no me digas que es él. No me digas que es él. en el área de Hamsil, al sur de Seúl. Las autoridades confirmaron que se trataba de Lee Hyun-ho. Se chingó al niño, cabrón. ¿Cómo por? O sea, le iban a dar el dinero y todo. Este cabrón. La autopsia reveló que la causa del deceso había sido asfixia. Presentaba signos de haber sido atado y tenía cinta adhesiva cubriendo sus ojos, nariz y boca. No mames. También se reportaron lesiones por traumatismo en su cabeza. Los forenses concluyeron, debido al estado en el que se encontraban sus restos, que habían acabado con su vida poco después de su secuestro. Fuck. Era probable que hubiera ocurrido incluso el mismo día en que desapareció. Y todavía les mantuvieron la esperanza viva a los padres 44 días. 44 días donde les hicieron creer que su hijo estaba vivo. Eso significaba que todas esas llamadas posteriores habían sido una estrategia para extorsionar a la familia, aún sabiendo que el niño ya no se encontraba con vida. La noticia conmocionó al país. La prensa Ala. había seguido el caso día tras día, y un desenlace tan cruel era simplemente devastador. Y así el caso de Lee Hyun-ho pasó de ser una búsqueda desesperada a una investigación por homicidio. A pesar de contar con decenas de grabaciones de voz, la policía nunca pudo identificar al responsable. Durante años las llamadas fueron Güey, ¿cómo le vas a hacer daño a un niño así, cabrón? A un niño en general no puedes hacerle daño, pero bro, una mierda, ¿no? Una mierda. analizadas y comparadas con nuevos sospechosos. En distintos momentos Por los traumas de la cantidad de videos que ves, adivina quién metió a su sobrina a Jiu-Jitsu. Échame la culpa, güey. Un favor, güey. De nada. De nada, de nada, de nada. Me debes una, cabrón. surgieron personas de interés, entre ellas un individuo conocido públicamente como el sospechoso A, pero ninguno pudo ser vinculado legalmente al crimen por falta de pruebas. Uy. No se encontraron evidencias físicas determinantes, ni testigos directos, tampoco registros que permitieran reconstruir con precisión lo ocurrido. El Nada. expediente permaneció abierto durante más de una década. Sin embargo, el 28 de enero del año 2006, el caso prescribió, conforme a la legislación vigente en ese momento, lo que impidió legalmente presentar cargos. El caso de Lee Hyun-ho tuvo un impacto profundo en la sociedad coreana, y a lo largo de los años, programas de investigación, documentales y reportajes especiales han reexaminado el expediente. Se han aplicado nuevas tecnologías del análisis de voz, pero hasta ahora ningún avance ha permitido encontrar al culpable. Igual, si no estoy mal, güey, Corea del Sur, al menos en Seúl, está literalmente completa la ciudad de cámaras. O sea, tienen un circuito de cámaras de pi a pa. Creo que ahora aquí sí está el ojo que todo lo ve, hermano. Cualquier cosa que hagas, hay una cámara viéndote o cualquier cosa. O sea, hay muchas cámaras, ¿vale? Muchas cámaras por la calle. No existe una condena ni un cierre judicial. La familia de Lee continúa esperando que algún día surja una prueba, un testimonio o una confesión que revele qué fue lo que realmente ocurrió. Por lo pronto, el caso sigue sin poder resolverse. Fuck, qué triste. Era un niño, tenía una vida entera por delante, cabrón. La Era muerte. literal Russell de Up. De Kim Song-ye. Ahora les contaremos la historia de una figura icónica de la cultura popular surcoreana, Ok. Kim Song-ye. A mediados de los años 90, Song-ye se dio a conocer como integrante del dúo Do, donde destacó por su estilo que combinaba Do. coreografías marcadas con elementos del hip hop y del New Jack Swing. Tras la separación del grupo, este inició una carrera en solitario que rápidamente lo colocó como una de las promesas más importantes en aquel momento. Ok. En vida, era admirado por su carisma escénico y su disciplina profesional. Sus ¿Vale? colegas lo describían como una persona bastante alegre en público, pero reservada en el ámbito personal. Su círculo cercano incluía a su equipo de trabajo, antiguos compañeros de Do y su pareja sentimental cuya identidad fue protegida legalmente y suele aparecer en los medios únicamente como A. Para 1995, Kim atravesaba un momento ¿Cómo me gustaría tener músculos? Verme como los de Baki. Hermano, si quieres tener músculos, ponte a hacerlos, güey. O sea, no va a venir de la nada. Ponte a hacer, puedes hacer ejercicio en cualquier parte, literal, hasta en tu cuarto.
Ponte a hacer ejercicio. Decisivo. Después de años de éxito con la banda, se preparaba para consolidarse como solista. En noviembre de ese año, regresó del extranjero con su equipo y comenzó una intensa agenda de promoción. El 19 de noviembre realizó su debut en solitario en un programa musical de SBS, una presentación que fue bien recibida por el público y que parecía marcar el inicio de una nueva etapa. Pero nadie se imaginaría que esa iba a ser su última aparición. Esa misma noche después de la presentación, Kim cenó con su novia, su manager. Hermano, ¿quién lo pudo haber matado, secuestrado si literalmente a todo el mundo le caía bien? Y parte de su equipo. Más tarde visitaron un salón de billar y ya entrada la madrugada regresaron al lugar donde se hospedaban, un anexo del Swiss Grand Hotel. Yo le propongo algo, que haga una flexión cada vez que alguien en el chat diga natalalear. Vas a ver cómo sales mamado. Ya nadie me va a dominar, yo voy a natalalear. En el área de Sodaemungu, en Seúl. Durante la madrugada, su novia se retiró del lugar. Y horas después, cuando su manager intentó despertarlo para continuar con las actividades programadas, notó que Kim no respondía y de inmediato solicitó ayuda médica. Y así, el 20 de noviembre de 1995, Kim Sung-jae fue declarado oficialmente muerto. Pero, ¿cómo pasó de 0 a 100? ¡Fue un parpadeo! La noticia se difundió rápidamente y conmocionó a todo el país, pues apenas un día antes había debutado como solista frente a millones de espectadores con un gran éxito. ¿Qué pasó? Según la autopsia, Kim presentaba 28 marcas de inyección en el brazo de... ¡Ay, hijo de puta! Dime que no es cierto. Además, en su organismo se detectaron componentes del anestésico veterinario Soletil, una sustancia compuesta por tiletamina y ¿Qué carajos? poco común en casos de consumo humano. También se informó que varias de las marcas se encontraban en zonas difíciles de autoinyectarse para una persona diestra. Estos hallazgos descartaban... O sea, ¿lo inyectaron ellos? ¿Alguien lo inyectó? ...una muerte natural y abrían la posibilidad de un asesinato. La investigación policial se centró rápidamente en la novia de Kim, quien fue acusada de haberle administrado las sustancias. En el primer juicio, el tribunal la declaró culpable y la condenó a cadena perpetua. Los fiscales sostuvieron que ella había inyectado a Kim mientras éste dormía. Sin embargo... No, pero no hay forma. Y eran varios piquetes, varios. No estamos hablando de uno, estamos hablando de un montón. Y que no se haya despertado en ningún momento, que no haya sentido el pinchazo en ningún momento. Digo, a menos de que lo haya sedado. Si lo sedó de alguna forma, si le puso algo para dejarlo dormido, entonces ahí sí creo posible, pero no lo sé. Durante el proceso de apelación, la defensa cuestionó la solidez de las pruebas. Señaló inconsistencias en los análisis forenses, dudas sobre la cronología exacta de la muerte y la falta de evidencia directa que demostrara intención homicida. La Corte de Apelaciones revocó entonces la sentencia y absolvió a la acusada. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó esa decisión, dejando el caso sin una condena definitiva y legalmente el caso quedó cerrado como una muerte accidental. Pero a pesar del fallo judicial, la opinión pública nunca quedó satisfecha. Muchos consideraban que los hallazgos forenses eran demasiado extraños para tratarse de un simple accidente. Y así, durante años, tanto muy específico, hermano, muy específico. medios como programas de televisión e investigación reexaminaron este caso. Y en 2019, un intento por emitir un episodio especial sobre la muerte de Kim fue bloqueado por una orden judicial al considerarse que podía dañar la reputación de la exnovia sin pruebas nuevas. Hoy, la muerte de Kim Sung-jae sigue siendo uno de los misterios más controvertidos de la cultura pop coreana. Su familia y muchos seguidores continúan pidiendo transparencia y claridad. En redes sociales, su nombre sigue apareciendo cada cierto tiempo, acompañado de preguntas y de diversas teorías. ¿Qué carajo? El chabón la estaba pegando, la estaba rompiendo. Un día se presenta frente a millones y al día siguiente aparece muerto con 70 piquetes de inyecciones. ¿Qué carajo, bro? ¿Qué carajo? ¿Omisao? Kim Sung-jae fue un artista que estaba a punto de consolidar una nueva etapa en su carrera. Está bien raro, el hecho de que haya muerto joven y en circunstancias tan extrañas, sin duda alguna,
lo volvieron toda una leyenda. Qué raro, qué raro. Hola, hacemos una pequeña pausa para recordarte que si estás disfrutando este contenido, también tenemos mucho más en otros canales como X, el mejor navegador de todos. Sí, gordo, sí. No, de lado ya no. Ya debes de... Noctámbulos Podcast, donde hablamos de temas paranormales y casos de crimen real. También tenemos historias de Mundo Creepy, donde contamos los relatos más escalofriantes vividos por nuestra audiencia. Y en Creepypastas de Mundo Creepy narramos historias aterradoras escritas por nosotros. Todo esto disponible en YouTube o también en tu plataforma de podcast favorita. Muchas gracias y continuamos con el contenido. Su madre, güey. Tienen bastante, ¿eh? Los niños rana de Daegu. Los niños rana. Probablemente es uno de los casos más conocidos de Corea del Sur. Uno que incluso hasta nuestros días sigue dejando muchas preguntas bastante inquietantes. En marzo de 1991, 5 niños desaparecieron en Daegu, una de las principales ciudades de Corea del Sur. Ok. Se trataba de Woo Cheol-won, de 13 años, Jo Ho-jeon, de 12, Kim Jeong-yu, también de 12, Park Chan-in, de tan solo 9 años, y Kim Jong-sik, de 11, quienes provenían de familias trabajadoras de barrios cercanos y eran conocidos por su curiosidad y su gusto por la naturaleza. Ok. Pasaban las tardes jugando juntos después de la escuela y con frecuencia realizaban pequeñas excursiones a las zonas montañosas cercanas para buscar huevos de salamandra y pequeños anfibios. Por esta razón, con el tiempo serían conocidos como los niños rana. Para sus padres, aquellas salidas eran parte normal de la infancia. La comunidad era unida y nadie imaginaba que pudieran estar en peligro. El 26 de marzo de 1991, mientras se celebraban las primeras elecciones locales en más de 3 décadas y las escuelas permanecían cerradas, los niños pidieron permiso para salir. Fue el uniforme, hermano, bien de los Squid Games. Como lo hacían habitualmente. Sus familias esperaban que regresaran antes del mediodía para almorzar. Aquella mañana, los 5 amigos salieron rumbo al monte Warjong, una zona boscosa al norte de la ciudad donde acostumbraban explorar. Sin embargo, conforme avanzaron las horas sin que regresaran, sus familiares comenzaron a inquietarse. Al caer la tarde y al no tener noticias de ellos, dieron aviso a las autoridades. Ese mismo día, vecinos, policías y voluntarios iniciaron una búsqueda improvisada por los senderos, los barrancos y las zonas boscosas. Peinaron los caminos más transitados y los llamaron por sus nombres durante horas, pero no encontraron ningún rastro. Y los 5. Perros, o sea, no era 1, no eran 2, eran 5 cabrones. Y equipos especializados. Los medios nacionales comenzaron a difundir las imágenes y datos de los niños, mientras que programas de televisión pedían ayuda al público. En los días y meses siguientes, surgieron todo tipo de teorías. Algunos creían que se habían perdido y muerto por exposición al frío. ¿Vale? Podrían haber sido secuestrados. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis pudo confirmarse. Durante más de 11 años, no hubo avances significativos en el caso, pero el 26 de septiembre del año 2002, un excursionista encontró restos óseos y objetos personales como ropa, mochilas y útiles escolares en una zona montañosa del monte Warjong. ¿Murieron todos? ¿Los 5 niños? El lugar se encontraba relativamente cerca de donde los niños habían sido vistos por última vez. ¿Qué? Incluso estaban en un área que había sido registrada en búsquedas anteriores. Al día siguiente, la policía confirmó que los restos pertenecían a los 5 menores desaparecidos. Mamón. Habían pasado 11 años y medio desde aquel día. 11 años después los encontraron muertos, pero... este tipo de videos me pone mal porque es que como no te explican nunca qué pasa con los casos, me deja así como que volando, güey. Como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Que salieron de casa. Los estudios forenses indicaron que los niños habían fallecido poco tiempo después de perderse, en 1991. ¡Hala! La hipótesis inicial apuntó a una posible muerte por hipotermia o exposición prolongada al frío. Ok. Sin embargo, el análisis de algunos cráneos reveló lesiones que podían corresponder a golpes con objetos contundentes. Durante años habían circulado rumores sobre supuestas prácticas militares en la zona, pero las autoridades nunca confirmaron oficialmente pruebas directas de un homicidio ni de participación externa. Fuck, hermano. Las lesiones fueron consideradas como sospechosas
pero insuficientes para establecer una causa criminal clara. Tras el hallazgo, la investigación se centró en reconstruir lo ocurrido. Se revisaron archivos y se interrogó a testigos. También se analizaron nuevamente las pruebas, sin resultados concluyentes. Las familias criticaron duramente el manejo inicial del caso, argumentando que la búsqueda temprana no fue suficiente y estaba muy desorganizada. Pudo haber sido entonces, o sea, pudo haber sido un descuido, no le prestaron suficiente atención. No siempre se hacen las cosas bien, huevón. Claro, no es una excusa, es una mierda, porque eran niños, pero pasó. En 2005, las familias presentaron una demanda civil contra el Estado por presunta negligencia. Sin embargo, un año después, en 2006, el tribunal desestimó la acusación, concluyendo que las autoridades habían actuado conforme a los protocolos disponibles en ese momento. Con el paso del tiempo, surgieron nuevas teorías, como la participación de un asesino solitario o la posibilidad de un encubrimiento gubernamental, pero ninguna pudo sostenerse. En años recientes, los restos fueron analizados con tecnología forense mucho más avanzada, pero los resultados han sido los mismos. El caso sigue sin poder resolverse, pues no hay sospechosos ni una causa de muerte clara. Y fue hace 11 años. Las familias continúan recordando... Perdón, o sea, cuando reanudaron la investigación fue 11 años después. Entonces ya todo inicialmente estaba muy desgastado, muy viejo, muy tarde. Hijos y exigiendo respuestas, mientras que su historia permanece presente gracias a documentales y programas de investigación. Más de 3 décadas después, la pregunta sigue abierta. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con aquellos 5 amigos que salieron a jugar en la montaña? Hermano, 5 cabrones, los 5 muertos, la forma en la que murieron, quién sabe qué onda. No, hermano. El incendio del metro de Daegu. 5 meses después del hallazgo de los restos de los niños Rana, el 18 de febrero del año 2003, poco antes de las 10 de la mañana, también en la ciudad de Daegu, ocurrió una de las tragedias más grandes en la historia de la ciudad. Oh, mames. Esa mañana, miles de personas se desplazaban en el metro rumbo a sus trabajos, a escuelas o a realizar actividades cotidianas. Cerca de las 9:53 de la mañana, el tren número 1079 llegó a la estación de Yongyang-no. Entre los pasajeros viajaba un hombre que había subido cargando con 2 cartones de leche. ¡Hijo de puta! Ah, perdón, pensé que llevaba... Yo qué sé, algo ahí súper tóxico. Dije, nada. Luego ya dijo leche. Dije, perdón. Nadie le prestó mucha atención, pues no parecía distinto al resto de usuarios. Pero lo era. Y es que este sujeto no llevaba leche en esos cartones. ¡Les dije! Sino un ¿Por qué gritaba? Perdón, les dije. líquido inflamable. Poco después de que el tren se detuviera en la estación, el hombre, frente a la mirada de los demás pasajeros, encendió el contenido de los cartones utilizando un encendedor. Hermano. El fuego se propagó casi de inmediato dentro del vagón, alimentado por los materiales altamente inflamables del interior. Hizo una... ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué razón o por qué motivo? En cuestión de minutos, una nube espesa de humo comenzó a cubrir todo. El olor hermano. era sofocante y la visibilidad se redujo rápidamente. Algunos pasajeros lograron abrir las puertas y escapar hacia los andenes, pero otros se quedaron atrapados por el pánico y la desorientación. Casi al mismo tiempo, otro tren, el número 1080, ingresó a la estación sin haber recibido una advertencia clara sobre lo que estaba ocurriendo. Hermano, valió verga ahí. El primero también quedó expuesto al incendio. Y así el fuego y el humo se extendieron entre ambos trenes, convirtiendo la estación y los túneles en... ¿Quieres si te pasa algo parecido? Poco se puede hacer si estás atrapado en un metro, si te estás ahogando, si un cabrón de repente llevó explosivos. O sea, ahora sí que pedirle a Dios, güey, que no te mate, que no te mueras. Pero no hay mucho que puedas hacer, por desgracia. Está fuera de tus manos y no eres como un superhumano para evitar algo así, ¿sabes? Una trampa mortal. Hacia las 9:57, el humo tóxico ya se había propagado por pasillos y vagones. Era denso, oscuro y asfixiante. Muchos pasajeros quedaron atrapados sin poder distinguir las salidas, y en medio de la oscuridad y el caos, la orientación se volvió algo casi imposible. Algunos intentaron avanzar a tientas por los túneles, otros retrocedieron en busca de alguna ruta de escape. El humo quemaba los ojos, raspaba la garganta y nublaba la mente. Hermano.
En pocos minutos. Yo creo que es de las respirar. formas más culeras, güey, de morir así, o sea, asfixiado, porque, o sea, es como morirte ahogado. Siento que poco a poco sientes como dejas de respirar, como poco a poco se te cierra la garganta, la nariz. Estás como que consciente todo el rato mientras te vas desmayando, vas perdiendo fuerza, conciencia. Siento que está de la chingada. O quemado, también quemado está de la verga. O sea, creo que es de las peores muertes, güey. Se volvió algo extremadamente complicado. Los primeros equipos de emergencia comenzaron a llegar poco después de las 10 de la mañana, y ellos encontraron un escenario devastador. Los trenes estaban envueltos en llamas, había pasajeros O la peor forma de morir, la que nadie se atreve a mencionar de lo fea que es: morir en la clínica Chulputucturinidad en Atalandia. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en esa clínica, hermano. Todo el mundo sabe lo que pasó en diciembre de 2025 en Atalandia, en la clínica de Chulputucturinidad. atrapados y humo saliendo por cada abertura. Los bomberos entonces iniciaron las labores de rescate y extinción, pero el propio sistema de ventilación del túnel terminó favoreciendo la propagación del fuego al empujar el aire caliente y los gases tóxicos. Sí. Durante varias De hecho. horas, los rescatistas avanzaron lentamente entre restos calcinados, tanto de los trenes como de personas. Se abrieron paso, Nah, tengo mucho miedo. Estoy sola y hace rato que, según vinieron unos señores de la CFE a mi casa, pero según arreglar algo, pero mis vecinos llamaron a la CFE y dijeron que no mandaron a nadie. Y ahora no sé si escucho pasos en el techo o es paranoia. Mira, como quiera, desde el techo no pueden entrar, ¿vale? Así que tú tranquila. En el peor de los casos, llama a una patrulla. Llama a una patrulla, la patrulla llega y que revise el área, la zona, y que verifiquen. Ellos pueden hacer eso, ¿vale? cuidadosamente entre las estructuras deformadas y con una visibilidad casi nula. Cada metro recorrido implicaba un riesgo enorme. El incendio no pudo ser controlado por completo sino hasta alrededor de la 1:30 de la tarde. Y para entonces el daño ya era irreversible. 192 personas habían perdido la vida. Otras 151 resultaron heridas, muchas con secuelas permanentes. Verga. Familias enteras quedaron marcadas por lo ocurrido aquella mañana. Con el paso de los días, los investigadores determinaron que la mayoría de las víctimas no murió directamente por las llamas, sino por una inhalación de humo y No, gases sí, pues. tóxicos. Obvio, hermano, Al arder obvio. los asientos de poliuretano, los revestimientos y otros materiales sintéticos, se liberaron grandes cantidades de monóxido de carbono y otras sustancias letales. Loco de mierda. Las investigaciones De la nada un día le pintó explotar el metro entero y matar a más de 100 personas. posteriores confirmaron rápidamente que el incendio fue un acto deliberado. Y gracias a testimonios y a las cámaras de seguridad que captaron a aquel hombre manipulando los cartones con líquido inflamable antes de iniciar el fuego, fue que lograron identificarlo. Les digo, hermano. Se trataba de Ah. Kim Da-han, de 56 años. Aunque Kim había logrado escapar del fuego junto con otros pasajeros, Hijo de justo perra. después de iniciarlo, no intentó escapar y fue arrestado de inmediato. ¿What? ¿Qué? ¡Loco de mierda! O sea, se quedó ahí viendo todo su cagadero. Se quedó desde una esquina viendo cómo morían todos por lo que él había provocado. Poco después de ser detenido, confesó su responsabilidad y declaró que estaba atravesando por una profunda depresión y que su intención era suicidarse en un lugar concurrido. Una versión que no terminó de convencer a muchos, Intentó suicidarse, pero escapó de las llamas cuando pudo. pues su reacción inmediatamente después de iniciar el incendio había sido escapar del fuego para ponerse a salvo. En agosto de 2003, Kim fue condenado a cadena perpetua por múltiples cargos de homicidio e incendio provocado. Durante el proceso judicial quedó establecido que actuó solo y que este ataque había sido premeditado. Verga. Él murió en prisión en el año 2004, según los registros oficiales. Las investigaciones también revelaron que había graves fallas estructurales y de seguridad en los trenes que propiciaron la tragedia. Y es que, por ejemplo, el sistema de ventilación favoreció la propagación del fuego y los materiales de los vagones eran altamente inflamables. Cosa que, como se mencionó antes, agravó Todo hacía mala combinación y... el desastre. hermano. La empresa operadora reconoció estas deficiencias, retiró los materiales peligrosos y actualizó los protocolos de emergencia y comunicación.
El gobierno declaró zona de desastre nacional, creó fondos de apoyo para las víctimas. Nat, yo la amo, pero no sé si volver con ella. ¿Qué debería hacer? No hay nada más difícil que Hermano, vivir sin hay ti. 40,000 nataliercitas mujeres aquí. ¿Por qué no? Desconéctate, despeja tu mente y conoce alguna. Adelante. E impulsó reformas en todo el sistema de transporte. Desde entonces, cada 18 de febrero se recuerda en Daegu la terrible tragedia que le arrebató la vida a casi 200 personas. Puto loco, hermano. Puto loco. El caso de Park Chorong Bueno, no loco. Tenía depresión. Chorong Vitnari. El Park siguiente Chung. es uno de esos casos que te hace perder un poco más la fe en la humanidad. No. Especialmente por quien era la víctima. No más. Park Chorong era No, niña una niña, cabrón. No. Hemos visto ya varios niños en este puto... En este top 7, güey. de tan solo 8 años que vivía con su familia en Seúl. Era conocida por sus padres y amigos como alguien alegre y curiosa. Asistía a la escuela primaria local y le encantaba jugar al aire libre con sus hermanos. Ok. A finales de agosto de 1997, después de salir de una clase vespertina, Chorong no regresó a casa como solía hacerlo. No mames. Su desaparición fue reportada casi de inmediato a la policía, cuando no apareció a la hora de la cena. Su madre llamó a la maestra de inglés, que era la clase que había tomado. También a algunos de sus compañeros, y ellos mencionaron que habían visto a Chorong irse con una mujer. ¿La secuestraron? Pocas horas después, la familia Park comenzó a recibir llamadas de un número desconocido. Una persona del otro lado de la línea decía tener a su hija Ah, y exigía un rescate monetario a cambio de dejarla libre. ahí va. Ahí La va. policía intervino rápidamente en el caso de... ¿Por qué no recogen a sus hijos de la escuela? Porque es seguro. O sea, yo no sé. Yo lo que veo siempre que voy a Japón o aquí en Corea es que los niños así, de este tamaño, van solitos a la escuela, van solitos en el metro, nadie los recoge, nadie nada. A veces va un maestro y los va guiando, pero muchísimas veces van solos porque es seguro, porque no pasa nada. La gente respeta a los niños y los deja ir así, pero siempre hay alguien que no es bueno. Siempre hay alguien que hace cosas malas. No puedes pedir perfección, porque si fuera perfección sería Natalandia. extorsión. Rastrearon la señal telefónica hasta un teléfono Voy, pero por favor, never forget. No olvidar lo que pasó en el diciembre de 2025 en Chalputuk, Trinidad. Pero público en la calle. Cuando la policía llegó al lugar, la persona que llamaba ya se había ido. Interrogaron a algunos testigos que estaban en el lugar, y ellos dijeron haber visto a una mujer en ese sitio. La describieron como bajita y de unos 20 años. La policía tomó algunas muestras de huellas dactilares de la cabina telefónica para seguir con la investigación. Al día siguiente, las llamadas continuaron. Esta vez, pudieron rastrear la llamada hasta un café en Myeongdong. La policía de inmediato se trasladó hasta ese sitio, y ahí interrogaron a todas las personas que estaban dentro del café, especialmente a las mujeres de alrededor de 20 años. Una de ellas, quien se encontraba embarazada, comenzó a decir que se sentía mal y que debía ir a un hospital, ok. por lo que interrumpió el proceso de identificación de huellas. Al no tener motivos Sospechoso. ¡Sospechoso! Pero bueno, si tú lo dices, está bien. reales para retenerla, la policía tuvo que dejarla ir. Aún así, comenzaron a investigar a todas las mujeres que habían estado presentes ese día en el café, y ordenaron enviar unidades de policía a vigilar sus casas. Después de aquel día, las llamadas cesaron. Poco tiempo después, la policía recibió la llamada de un hombre, quien decía que su hija, Jeon Yoon-ju, quien estaba en su tercer trimestre de embarazo, había escapado de casa debido a la presencia de la policía. Ok. El hombre y su esposa fueron llamados a la estación, donde les mostraron una grabación de una de las llamadas, y ellos reconocieron plenamente la voz de su hija en ellas. No. De inmediato se desplegó un operativo para buscar en cada hotel, motel o estancia donde ella pudiera estarse escondiendo. Menos de un día después la encontraron en la habitación de un hotel. Carajo. Cuando le preguntaron sobre la niña, ella lo negó todo. Poco después, buscaron en el sótano de su casa, y ahí, en una vieja vitrina,
encontraron dentro de una bolsa para acampar el cuerpo de Chorong. Estaba muerta. Los análisis demostraron que la niña había muerto unas 3 o 4 horas después de haber sido secuestrada. Es lo mismo que que el otro morrillo, güey. Al parecer, había sido sedada y atada, pero tras seguir llorando y quejándose, terminó siendo estrangulada. Algo que llama mucho la atención sobre este caso es Jeon Geun-ju, la mujer embarazada. ¿Por qué alguien como ella querría secuestrar a una niña? Para sus conocidos y amigos, la respuesta no era muy difícil de responder. Ella era conocida como una persona que solía gastar mucho dinero y estaba profundamente endeudada. No mames. Además, también la conocían como una mentirosa patológica, No. dispuesta a hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Una vez que realizó su declaración, dijo que la razón por la que había secuestrado a Chorong era porque al verla caminar con ropa tan bonita y elegante, había asumido que pertenecía a una familia rica No mames. y creyó que así obtendría dinero fácil. Ah, Jeon Geun-ju fue sentenciada a cadena perpetua. Dio a luz a su hijo el 15 de octubre de 1997 mientras estaba bajo custodia. Su bebé permaneció inicialmente con ella en prisión durante los primeros meses. Después, la niña fue entregada a su padre, quien la dio en adopción. no mames. Hasta la fecha. No, la verga. Jeon continúa cumpliendo con su condena en prisión en Corea del Sur. A pesar de su trágico final, la familia de Chorong la recuerda siempre con su sonrisa, con una actitud amable y sus ojos llenos de ilusiones. Qué puta tristeza, cabrón. Qué puta tristeza que le hayan arrebatado la vida hacia una niña. Porque simplemente la morra tenía deudas, vio que se vestía bien y ya fue motivo suficiente para secuestrarla y matarla. En Corea, el nombre de una persona no es solo su identidad, sino que suele asociarse con la personalidad y hasta con la suerte. Por ello, sus padres habían elegido ese hermoso nombre para su hija, Chorong Chorong Bitnari, que puede traducirse como la que brilla intensamente. Verga. El A la mierda, caso de crucifixión en Myeong... ¿Qué? En Myeongdong. ¿Qué? caso de crucifixión de Moon-yeong. ¡Crucifixión! A la verga. Para dar final a este ¡Carajo! viaje por lo más perturbador de Corea del Sur, vamos a ir al mes de mayo del año 2011. En una Güey, lo más perturbador de Corea del Sur ha estado bastante fuerte. Pero luego tú te vas a ver a casos más perturbadores de Chile, cabrón. Calaverita. De México. Cara de mi ser increíble perturbado. O sea, es mamón. cantera abandonada cerca de Mongyong cuando se realizó el hallazgo de una escena El iceberg de Chalputuk-Turimnida en Atalandia. Soldado perturbado. macabra y profundamente inquietante. El cuerpo de un hombre estaba colgado de una cruz improvisada. Estaba semidesnudo, llevaba una corona de espinas, tenía las manos y pies fijados a la cruz con clavos y además presentaba una herida en el abdomen. También tenía cuerdas alrededor del cuello. A la mierda. El hallazgo fue hecho por un alguacil que patrullaba la zona al atardecer y cuando lo vio no daba crédito a lo que sus ojos estaban observando. ¿Qué carajo? De inmediato. Imagínate ir caminando en un bosque, cabrón, así haciendo tu patrullaje normal. Y de repente ves a un güey semidesnudo, crucificado. Reportó lo que había encontrado y en cuestión de minutos el área ya estaba acordonada. ¿Eso qué, güey? Ante este caso tan extraordinario, la policía solicitó de inmediato un examen del National Forensic Service. Los forenses analizaron cada detalle y según el informe oficial, la causa de muerte fue una combinación de hemorragia interna y asfixia por suspensión. Ok. No detectaron rastros claros de que alguien más hubiera intervenido en las lesiones principales del cuerpo. En la What? escena se encontraron herramientas como un taladro eléctrico, clavos y un martillo. O sea, no encontraron que alguien más lo hubiera colgado, pero él no pudo haber hecho eso solo. O sea, ¿Cómo? él no hizo eso. También había notas en la escena con instrucciones precisas para realizar la crucifixión, todo indicando que el individuo, por alguna razón, había decidido crucificarse a sí mismo. ¡Él lo Para hizo! probar. ¡Ni de pedo! ¿Cómo es posible eso? Por la viabilidad física de esta suposición, los investigadores recrearon con maniquíes la posición del cadáver y descubrieron que era teóricamente posible que alguien se colgase así
sin una ayuda externa. El dictamen oficial fue que se trató de un acto ritualizado, es decir, la víctima había decidido acabar con su propia vida de esa manera por razones rituales. Sin embargo, Imposible, el informe hermano. también admitió que no podían descartar al 100% la participación de terceras personas, pues faltaban algunas pruebas concluyentes en ese aspecto. Pronto, la víctima fue identificada como Kim Jung-bong, de 58 años, identificado por la policía como un extaxista, residente de Changwon, una provincia de Gyeongsang del sur. Se supo que a finales de marzo había vendido su taxi, que era su fuente de ingresos, y que dejó el cuarto que estaba rentando. Ok, Tras sí, esto, o sea, en abril compró una SUV y madera en un aserradero de Gimhae. Es decir, hay evidencia de una planificación material coherente con un acto o sea que el cabrón ya estaba planificando realmente crucificarse el mismo. premeditado. Sus amigos y conocidos lo describieron ¿What? como un buen hombre, pero extremadamente religioso, hasta el punto del fanatismo. No. Además, Kim, desde el año 2008, era miembro de un Quiso realmente morir como Jesús de Nazaret. ¡No, hermano! ¡Chinga tu madre! ¿Qué es eso? blog llevado por Yoon Yong-soo, un exministro cristiano que daba consejería religiosa y se reunió con él en alguna ocasión. Se cree que tras este encuentro, su fanatismo se incrementó al grado de que algunas personas declararon haberlo No escuchado mames. decir: "Debería convertirme en Jesucristo". Bueno, Aún así, las autoridades no publicaron un motivo único y oficial, más allá de concluir que fue un acto planificado. La noticia de este acto rápidamente acaparó los medios de comunicación y conmocionó la opinión pública. Algunas personas, debido a lo gráfico de este suceso, dudaban de la explicación oficial y se preguntaban si esto podría haberse tratado de una... pues les parecía muy difícil creer ¿qué es esto, hermano? que una ¿Qué persona es esto? pudiera hacerse eso a sí misma. Sin embargo, oficialmente el caso se cerró y no se le dio más vueltas al asunto, pero las preguntas y especulaciones todavía persisten, y aunque para las autoridades no hay mucho más que decir sobre esta situación, para muchas personas se trata de un misterio surcoreano que no se ha resuelto del todo. Qué horrible, hermano. Qué horrible. Me recuerda mucho a una frase que decía un filósofo en Atalandia, San Benito Sasquatch. Los que son de Atalandia sabrán quién es. El planeta Tierra, la vida real, a veces supera la ficción. Y este video es la prueba de que eso es verdad. Uf.